ir rozando con el serpentín ese, le va quitando fuerza y ya llegan al emisor o al gotero sin presión y por eso sale gota a gota, pues. Por eso se le ha conocido como riego por goteo, pues, ¿no? La presión esa que se le da a las tuberías donde están los goteros se obtiene mediante un equipo de bombeo o por la diferencia de nivel entre la fuente de agua y los emisores. O sea, cuando hay una diferencia de nivel que podemos aprovechar, pues es mejor, ¿verdad?, que echar una bomba porque la bomba necesita quien le eche a andar, o sea, la corriente eléctrica o si es de combustión, pues necesita combustible, ¿verdad? Esta diferencia puede ser de entre 10 a 10 metros, es decir, de 3 MSA, metros de columna de agua, como ya vimos las equivalencias en presión, o a 10 metros de columna de agua, de acuerdo al tipo de gotero, ¿no? Por ejemplo, las cintillas que van por encima de la superficie y que son flexibles se usan mucho para hortalizas. Las cintillas de riego, pues esas necesitan menos de entre cero para que dé un gasto constante, necesitan de 0.6 a una atmósfera de presión o de 6 a 10 metros de altura de agua o de 6 MSA, metros de columna de agua, a 1 metro de columna de agua, ¿no? O sea, de 6 a 10 metros pues de columna de agua. Cuando los goteros aplican el agua, esta se infiltra y va formando en el interior del suelo un humedecimiento en forma de cebolla, bueno, de bulbo, también se le llama bulbo húmedo. Ahorita los vamos a ver, ¿no? Este bulbo, este humedecimiento del terreno a base que se forma como un bulbo, presenta un diámetro pequeño en la superficie del suelo. Si visto desde arriba vemos un círculo, pero ya visto hacia abajo, si escarbáramos o si tuviéramos un corte del suelo, lo veríamos como una especie de cebolla grande, pues como un bulbo, pues adquiere su máximo diámetro a una profundidad de 30 centímetros aproximadamente, ¿no? Que otra vez vemos que es más o menos la zona donde se desarrollan la mayor parte de los sistemas radiculares, como hemos venido mencionando, de todas las plantas, pues, de absorción, los sistemas radiculares de absorción. En la superficie del suelo, la parte humedecida por un gotero se une con la de otro después de algún tiempo de riego y forma una franja húmeda a lo largo de la hilera de plantas, porque también tiene que humedecerse a lo largo, ¿verdad? No nomás hacia abajo, sino la, hacia, la, hacia lo largo en la superficie y por eso se unen los bulbos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahí tienen ustedes cómo forma el nutriente riego por goteo en la superficie, cómo se van uniendo poco a poco. Está la línea de goteo, ¿verdad? Sí, empieza formando un círculo y luego círculos se van uniendo arriba y abajo también se forma el bulbo, pues lo que vemos, ¿no? Arriba es un círculo que se traslapa con los demás círculos, ¿verdad? Sí, sobre todo en cultivos de hortalizas, ese tipo de cultivos bajos, de porte bajo, y ahí sí, ahí como van más seguidos las plantitas, pues ahí sí tienen que unirse, pues, ¿no? Y se es como se une. Generalmente esto se da muy bien en suelos arcillosos que tienen pues alto poder de capilaridad lateral, ¿verdad? Sí, es como se ve así pues y abajo ustedes lo van a ver más o menos así, ¿no? Distribución del agua y de las sales en el bulbo de mojado. Fíjense cómo ahí representa una planta y luego las flechas a medida que gotea, como se ve ahí, o a medida que cae la gota, se, 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 se va ensanchando hacia ambos lados y lo que propicia es que el agua mande o lave las sales hacia la periferia del bulbo. Ahí ven cómo dice distribución de sales en la cosa, en el lado derecho, cómo es que se acumulan las sales, vamos a decir, en los extremos del bulbo, ¿sí? En lo que es en la mancha café más clarita es donde y lo azul es el agua, pues, ¿no? Y la mancha café son las sales, poca concentración donde está goteando un poco más de concentración, ya cuando avanza un poquito más, cuando avanza lateralmente y más hacia la periferia, ¿no? Que es donde se acumulan las sales, si es que es un agua que trae sales.
pueden ser poquitas sales y no sé tanta la acumulación, pueden ser medianamente concentradas como ya vimos, o pueden ser muchas sales y entonces sí, se concentra mucho en la periferia del bulbo, ¿verdad? Sí. Ahí está zona de distribución típica de las sales de riego localizado. Insistimos, se llama riego localizado porque se localiza muy específicamente en la zona radicular de los cultivos, pues, o como el sistema de riego de microexpresión que ya vimos, aunque es en la superficie, pues eso se infiltra y se va hacia la zona radicular, hacia la zona donde se localizan las raíces, que son las que absorben esa agua, esos nutrientes. Por eso se llama riego localizado, pues, ¿sí? Está muy... Y ahí vean ustedes, bueno, ahí el emisor o gotero, ahí está, ¿sí? Está dibujado, entonces dice ahí zona muy lavada, como que aventó al estar goteando, humedeciéndose y transmitiéndose entre los poros, ya sean capilares o no capilares, la poca presión del agua dentro de los poros capilares va aventando hacia los lados de toda la redondez del bulbo, aquí porque está cortado, pero es en todo como si fuera una cebolla, pues, en todo lo redondo del bulbo. Si lo viéramos en tercera dimensión, lo veríamos todo redondo, ¿no? Entonces, en toda esa redondez hay una zona muy lavada, que es la que está más cercana al emisor, y luego zona lavada, zona de baja salinidad, y la que está más al extremo, pues es la zona de más acumulación de sales, ¿no? Es lógico, porque lo que está hacia la superficie por capilaridad también sube tantito, pero se evapora el agua y va dejando las sales ahí en la superficie, ¿no? Por eso es que lo café menos, lo más claro del cafecito es donde dice zona de acumulación de sales, ¿no? En cultivos anuales, es decir, los que duran en un ciclo, es preciso controlar la siembra para no poner la semilla en zona de acumulación de sales originadas en los riegos del año anterior. Puede ser, ¿verdad?, que el cultivo del año anterior haya dejado esa zona de acumulación de sales, y a la hora de poner el siguiente cultivo, como tenemos riego, podemos poner varios cultivos en el año. Sí, pues pongamos la semilla sembrada de este ciclo del presente año, como dice ahí, en la zona donde más sales se han acumulado, y pues vamos a perjudicar la absorción del agua por la planta si es que nace la planta, si es que no son muchas sales las que no le permiten que germine. Pero si es que sale, se aumenta la presión osmótica, y al aumentar la presión osmótica, si ustedes se acuerdan de sus curvas de lo matricial, que es debido a la retención del agua del suelo, más el efecto que se suma por el contenido de sales, hace que dificulte la absorción del agua por la planta. En lugar de estar la capacidad de campo 1/3 de atmósfera en un suelo franco en promedio, pues a lo mejor con el efecto de las sales se va hasta 2-3 atmósferas la nueva capacidad de campo de ese suelo, ¿verdad?, debido a las sales. Entonces debemos tener cuidado de no sembrar ahí donde se acumulan las sales, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí está una más real, no un dibujo, sino una planta con un corte ahí, y cómo se ve el bulbo de mojado, cómo se humedece, pues, por los goteros en el interior del suelo, y cómo vemos que está, pues, en la zona radicular de los cultivos. Por eso es que tiene mucha eficiencia este riego de 95, y cuando esté enterrado hasta de 100%, ¿no?, de eficiencia, que el 100% del agua que aplicamos es la que usa la planta. Pero si no, en un 95, porque parte pues se evapora al ascender por capilaridad de lo que ya vimos del bulbo, hace que baje su intensidad, pues, de aprovechamiento, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos en términos generales, ¿verdad? ¿Sí? La humedad del bulbo de mojado, siempre hay que decir humedad del bulbo de mojado en el suelo según el tipo de suelo. Ya les digo, el tipo de suelo según los edafólogos es la textura del suelo en los primeros 30 centímetros. Después de los 30 centímetros ya sí le llaman textura. Por eso le puse ahí textura del suelo, ¿no? Entonces ven ustedes, en un suelo arcilloso
se nota como el bulbo de mojado en un corte, esto había que ver si lo vemos en tercera dimensión, se vería redondo, ¿verdad? En toda la superficie redonda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cómo se tiende a expandir más hacia los lados en un suelo arcilloso que en un suelo franco que tiende a tenerse menos en los lados y más hacia abajo, y en un suelo arenoso, como retiene con menos fuerza el agua que está entrando, tiende a irse más vertical que horizontal. Es decir, en un suelo arcilloso es más el movimiento horizontal del agua dentro del suelo que en un suelo arenoso, que es más vertical que horizontal el movimiento del agua. Por eso, esto es importante porque para acercar la hilera de plantas, si van a tener ustedes un solo línea de goteo, como vamos a ver más adelante, y van a tener dos hileras de plantas en una cama melonera, pues tienen que ver si es un suelo, la textura del suelo, para ver si acercan más las hileras de plantas hacia el gotero por el tipo de suelo, si es arenoso, o si las alejan más esa distancia entre plantas si es un suelo arcilloso, ¿verdad? Bueno, ¿qué ventajas tiene? Ventajas del sistema de riego por goteo, no sé. Bueno, pues economía del agua, dado la elevada eficiencia de aplicación, usan menos agua. Unos autores o expertos en riego dicen que el sistema de riego por goteo tiene hasta un 50% de tiene un 50% menos agua que un sistema de riego por aspersión. También lo comparan con un sistema de riego presurizado. Dice que tiene un 50% más de aprovechamiento de un sistema de goteo contra uno de aspersión, ¿no? Se tiene un mejor control de la cantidad del agua aplicada, pues sí, o sea, también por los goteos se controla mejor porque es más fácil ese control de gota a gota que con chorros, ¿verdad? Sí. Mayores rendimientos y mejor calidad de las cosechas. Bueno, se ha comprobado en experimentos de diferente tipo, en diferentes tipos de suelo, con diferentes tipos de agua, ya sean salinas, con cuánto contenido de sales, medio contenido de sales y bajo. Han hecho muchos experimentos a nivel mundial, ¿no? Y eso es lo que uno se basa, porque la función de los centros de investigación, de las universidades, es precisamente hacer eso y luego dar a conocer esos conocimientos, ¿no? Para que uno los aplique en la práctica, ya sea en clase o sea con los productores, en vinculación con los productores, ¿no? Y se ha visto que el riego por goteo pues tiene mayores rendimientos y mejor calidad de las cosechas, por sí tiene agua disponible todo el tiempo, o sea, siempre está, si es un suelo de franco a arenoso, siempre está capacidad de campo, ¿no? Y entonces tiene el agua muy disponible, pues no gasta energía en sacar el agua o gasta menos energía que otros sistemas de riego en sacar el agua de la solución del suelo hacia su interior, y esa energía que no gasta pues la usa para dar más cosecha, alimentar mejor a sus hijos, que son los frutos, las semillas o lo que sea, ¿no? Si es un frutal, si es un árbol frutal, pues a los frutos les da más atención, vamos a decir, a sus hijos, que son los frutos o las semillas, como el caso del maíz, del trigo, y entonces son mejores calidad de cosecha, ¿no? Ahorro de mano de obra también, pues ya estando fijo el sistema de riego por goteo, ¿verdad? Sí, ahorra mucha mano de obra, pero no quiere decir que no se use mano de obra, no, sí usan mano de obra, porque hay que estar vigilando constantemente que los goteros no se tapen, que funcionen bien, que no se rompan las tuberías. Bueno, el riego por goteo superficial, sobre todo, tiene en zonas áridas y semiáridas, tiene mucha intervención de animales salvajes, que conejos, ratas, tejones o lo que sea, que huelen de alguna forma, huelen el agua dentro de la tubería y van y muerden la tubería, sobre todo son cintillas sobre el suelo, pues buscan el agua, pues, ¿no? Y para sacarla de la tubería, pues muerden la tubería y ahí ya hicieron un hoyo por donde se salió el agua, y hay que estar todo eso vigilándolo. Lógicamente es cuando se hace de día. Si estos animales van de noche, pues ¿cómo le hacemos para controlar eso? Pues difícil, ¿no? Hay menor infestación de malezas, ¿verdad? Sí, sobre todo si se usa acolchado con riego por goteo, como ya vimos, hay menor infestación de malezas, ¿sí? Posibilidad de utilizar agua que contiene sales es una de las ventajas que ahora se han visto con la nueva clasificación
de aguas que ya vimos también, ¿verdad? Antes se llevaba hasta 2.250 micromos, como vimos de la creación de la USDA. Ahora se usa hasta 10.000 micromos por centímetro, o sea, mucha más contenido de sales, pero porque se pueden mantener altos niveles de humedad en el suelo por estos sistemas presurizados que rápidamente podemos regar 20, 30 veces al día, sobre todo en suelos arenosos, y hacemos que no se dé tanto la influencia de la presión osmótica debido a las sales, y entonces el agua siempre, si regamos muchas veces al día con estos sistemas presurizados, sobre todo goteo, sobre todo microaspersión, etcétera, hacemos que la presión, que siempre esté el agua disponible, aunque sea con sales, tenga menos dificultad la planta para absorber esa agua hacia adentro, pues, ¿no? Disminuimos el efecto de la presión osmótica debido a las sales, pues, al mantener altos niveles de humedad en el suelo, ¿no? Sí, posibilidad de aplicar fertilizantes en el agua de riego, que es lo que o se conoce como fertirrigación, sobre todo si manejamos bien esto de la fertirrigación, pues es muy bueno porque usamos mucho menos mano de obra, mucho menos no se usa maquinaria para aplicar el fertilizante, ¿verdad? Sino que se utilizan las mismas tuberías de riego, las mismas cintas de riego para aplicar el fertilizante. Claro, tienen que ser fertilizantes bastante solubles totalmente, ¿no? Para que no taponen los goteros, para que no haya problemas de que luego se precipiten y formen concreciones o el sarro, pues, que decíamos en otras clases, ¿no? Entonces, tiene esas ventajas, ¿no? Sí. Pero también tiene sus desventajas, yo les llamaría limitaciones, ¿no? Sí, de sistema de riego por goteo, ¿no? Peligro de obstrucción, taponamiento de los goteros, sobre todo cuando se riega si es que se riega con agua de río y no se tienen los filtros adecuados para detener los sólidos que vienen en suspensión, pues puede taponar los goteros con la misma fertirrigación, como decíamos ahorita, si no son fertilizantes altamente solubles, pues puede provocar este taponamiento o corrección, o formarse el sarro, pues, que decíamos, ¿no? Que obstruye los goteros, y entonces al obstruir el gotero ya no sale el mismo gasto, pues. Si está con sarro un gotero, a lo mejor lo medimos bien y nos dio cierta cantidad de agua. Lo aforamos, pues, con una probeta, como ya hemos visto, ¿sí? Y vemos que es una cantidad de agua y así vamos aforando cada determinado número de goteros, cada determinado número de días para ver que está funcionando bien el sistema. Pero si tiene concreciones, si tiene ese sarro a la salida del gotero, pues tapa el gotero y ya no permite que salga el mismo gasto. En lugar de dar medio litro por segundo, por decir algo, o medio litro por minuto, o 1 litro por minuto, nos da 1/4 de litro por minuto por esa obstrucción. No hay que estar revisando, entonces ahí sí se necesita mano de obra que esté vigilando las tuberías, ¿no? El principal desventaja, la principal limitación más que nada es la alta inversión inicial. Sí que se necesita mucha lana para ahorita 1 hectárea de riego por goteo con todo el sistema, no nomás para 1 hectárea, sino para varias hectáreas donde se distribuye el costo de los filtros, de la bomba, de las tuberías, de todo, hasta llegar a los goteros, pues anda alrededor de unos 30, 40 mil pesos por hectárea, ¿no? O sea, ahorita. Y entonces no cualquiera los tiene cuando son un montón de hectáreas, o sea, que se reparte la inversión entre todas las hectáreas, porque si es 1 hectárea, pues les cuesta más, ¿no? La bomba cuesta, no más se amortiza con 1 hectárea de producción, los filtros nomás se amortizan con 1 hectárea de producción, las tuberías, todo, pues las válvulas, todo eso, los medidores, Venturi, etcétera, con 1 sola hectárea, entonces debe de distribuirse en varias hectáreas. Por eso decimos que la inversión inicial es alta y no cualquier productor puede hacerlo. Claro, hay sistemas de riego por goteo sencillos, vamos a verlos más adelante, ¿no? Pues que no requieren más que una inversión baja, pero a lo mejor hay productores de bajos recursos que sí pueden hacerlo en pequeñas superficies o sobre todo en agricultura doméstica, pues, ¿no? Para sacar hortalizas para el mismo consumo, ¿no?
requiere de un buen diseño e instalación, pues sí, necesitamos que, por ejemplo, los sistemas de bombeo y filtros, todo eso estén bajo techo, estén con una cerca para que no vaya a haber robos de equipo, ¿sí? El diseño pues tiene que ser muy bien hecho, el diseño, sobre todo el diseño hidráulico, que tome en cuenta las presiones, tome en cuenta las tuberías, qué tipo de tuberías podemos poner que aguanten ciertas presiones, porque si no se rompen, ¿sí? También qué tipo de goteros, qué tipo de válvulas, todo eso se calcula, pues es el diseño hidráulico que se llama, ¿no? Porque hay diseño hidráulico que es hasta llevar el agua desde la fuente de abastecimiento por tuberías, válvulas, goteros hasta la parcela. Y ya en la parcela ya en la parcela, para poder el gasto de aplicación en la parcela, pues se necesita el diseño agronómico, ¿no? Que es cuando viene el tipo de suelo, capacidad de campo, PMP, constantes de humedad, evapotranspiración, el cultivo, la época del año, etcétera, etcétera, si hay lluvia, si no hay lluvia, si vamos a dar láminas de lavado o no, etcétera, no, tiempos de riego. Ese es el diseño agronómico, ¿no? Que ya vimos todo eso antes, ¿no? En zonas áridas, semiáridas, como está la mayor parte, ya vimos de nuestro país, el uso sistemático durante varios años con aguas de mala calidad puede causar problemas si no se maneja en forma adecuada, es decir, si no se lava, si no se aplican mejoradores al suelo, ¿sí? Como si es un pH alcalino, si no se aplica yeso, ¿verdad? Que es el más usado, si no se lava después de terminar el riego por goteo, se puede dar, si hay agua suficiente, se puede dar un riego de gravedad, un riego de inundación precisamente para lavar sales, si es que se ha regado durante varios años con aguas salinas. Por ejemplo, cuando vinieron los israelitas hace como 50 años que estábamos todavía en el departamento de irrigación ahí, yo era jefe del departamento ahí, mandamos a al que supuestamente inventó el sistema de riego por goteo en Israel, el doctor Goldberg, de la Universidad de Hebrea de Israel. Le pagamos todos los gastos pues para que venía a darnos unas pláticas aquí, porque era cuando empezaba el riego por goteo y era una novedad, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces él nos decía, bueno, después nosotros que regamos en suelos arenosos, que son fáciles que tienen fácil infiltración, fáciles de lavar, después de que hicieron los experimentos con los sistemas de aquel entonces, con goteros muy anticuados que ahora ya son de museo, ¿no? Pero bueno, aquel entonces era lo que había, después de hacer sus experimentos y sacar fotos para poder enseñarlas y vender el sistema a nivel mundial, ¿sí? Pues tuvieron, dice, bueno, y así dijeron, ¿cómo no? Pues tuvimos problemas de ensalinamiento porque regamos con aguas salinas, tenemos poca agua en Israel y la mayor parte pues, son aguas con problemas de sales, aunque sí pueden usarse en el riego, ¿no? Bueno, ¿y qué hicieron después? No, pues dimos unos lavados de inundación para evitar esa concentración de sales y lanzarlas hacia los sistemas de drenaje, que también tuvimos que hacer sistemas de drenaje, pues todo. Entonces, oiga, ¿y qué pasa si hacen experimentos? O sea, ¿qué pasa en suelos arcillosos? Ya nos han dicho todos los suelos arenosos. Ah, no, pues hay que investigar porque eso no lo hemos hecho. Lo trajimos de Israel para que nos dijera eso. Pero bueno, ni modo, ya estaba hecho, ¿no? Y riesgo, bueno, y la última desventaja, riesgos de daños del sistema porque está el sol, ¿verdad? En suelos áridos, en zonas áridas hace mucha calor, son tuberías de plástico que están diseñadas para aguantar altas temperaturas, pues con el tiempo se rajan, se quiebran, puede haber con el uso de la maquinaria, cuando entra a hacer labores de cultivo podemos dañar la que está por encima, etcétera, ¿no? Y los animales que pueden comerse las tuberías para poder sacar el agua son daños que pueden darse en el sistema, ¿no? Bueno, diferentes clases de goteros, ¿no? Sí, bueno, los goteros en línea, ¿verdad? Sí, que van, que se insertan en la línea lateral que lleva el agua, ahí están arriba, la tubería integral, ahí está integrado el gotero dentro de la tubería, ¿sí? La cinta de riego aquí está abajo y gotero sobre la línea que se insertan, ahí está arriba también, ¿no? Y la cinta de riego que está allá abajo,
que es donde van los goteros, pues, ¿no? Son diferentes para que los conozcan, pues, ¿no? Bueno, diseño de un sistema de riego por goteo, ¿no? Las generalidades que podemos ver, y perdónenme que les lea, pero pues no pude ponerle aquí más figuras, ¿sí? El diseño de una instalación de riego por goteo tiene suma importancia. ¿Por qué? Porque ya que de ello depende el buen funcionamiento del sistema. Pues sí, por lógica, ¿no? Si no hacemos un buen diseño, pues no va a funcionar bien el sistema este de riego, ¿no? La clave para un buen diseño está en fijar el gasto, el caudal, le llaman ellos, la presión y la uniformidad del principio e ir diseñando en consecuencia, en base en gasto, presión, uniformidad, y todo esto en función de qué, de las demandas del cultivo, de la evapotranspiración, que debemos conocer desde antes, y del tipo de suelo, ¿verdad? Textura, estructura, porosidad, todo lo que ya vimos, ¿no? Seguidamente, a continuación, debe realizarse un diseño agronómico, como decía, el sistema donde se tiene en cuenta el tipo de suelo, o sea, la textura del suelo, las necesidades de agua del cultivo, la evapotranspiración, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? En cantidad de evaporación y en calidad, dependiendo del contenido de sales que tengamos en el agua de riego, ¿no? Cuando un sistema de riego por goteo está completo, se presta a muy pocas modificaciones. De aquí la importancia de prever desde un principio todos los detalles. Pues sí, hay que ver que que va a ser un sistema permanente, fijo, y más si es enterrada las tuberías principales y laterales, y solamente en el caso de las líneas de goteo, o las líneas ya que van los goteros, van arriba del suelo, pues sí necesitamos hacerlo muy bien hecho el diseño, porque ya es permanente. Pues, por ejemplo, en el caso de hortalizas, muchos de los, que el médico de los, bueno, y en todos lados, ¿no? Pero sobre todo que el médico, lo que yo he visto, se riega con cintilla, o sea, flexible, y cada año se recoge, y la cintilla pues puede durar un año, dos, tres, cuando mucho. Si no, si la tratan bien, vamos a ir a la cintilla, porque es muy flexible, pues, ¿no? O se la comen los animales, o se rompe, o lo que sea, pero bueno, pero como quiera que sea, debemos hacer un buen diseño para que dure lo más tiempo posible, y no estarle haciendo modificaciones, no, faltó esto otro, cuando ya está instalado el sistema. Al que le hacemos gastar, pues es al productor, claro. Si es un sistema de particular de ustedes, pues le van a echar los kilos para que no gasten ustedes, porque ustedes van a ser los que ponen la lana, ¿no? Sí. El proceso de diseño se divide en tres fases. Diseño agronómico del riego, que es lo que ya vimos, tomando en cuenta suelo, planta, clima, agua, etcétera, donde se determina la cantidad de agua que la instalación tiene que conducir con capacidad, ¿sí?, para satisfacer las demandas del cultivo en el mes de máxima necesidad. Siempre hay que hacer los diseños, ya sea aspersión, en todos los riegos, ¿no? Pero sobre todo en los presurizados, porque es un gasto que se hace para tenerlo ya permanente. Sí, en aspersión, en microaspersión, en goteo, etcétera, tienen que diseñar para dar el agua con la demanda máxima, es decir, cuando el cultivo esté en su máxima producción, aunque lo acaben de plantar. ¿Por qué? Porque si lo diseñan con la plantación inicial, por ejemplo, en árboles frutales que tienen un año que les venden la plantita en los viveros, de 1, 2, 3 años de ya injertada y todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Dicen, pues con esto yo puedo regar. No, pues esto necesita 1 litro diario de agua, una planta de estas que está chiquita, ¿no? Pues con esto yo puedo ver, no, pues puedo regar 100 hectáreas con esta cantidad de agua. ¿De qué dispongo? De mi fuente de abastecimiento, sea río, sea pozo profundo, sea de elevación, etcétera, sea manantial, sí. Pero no, se debe diseñar en función de la máxima demanda que tenga un cultivo cuando esté en su máximo crecimiento, porque si no, cuando esté en su máximo crecimiento les va a faltar agua. En cambio, si le diseñan así, aunque siembren menos, cuando lleguen a esa etapa van a tener suficiente agua para la cantidad para la cantidad de hectáreas que han programado con máxima demanda, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos el uso consultivo del mango, que vimos las curvas, si tienen cultivos grandes como los que vimos, que usan 400 litros diarios de agua por árbol cuando estén grandes, con eso deben de calcular ustedes su sistema de riego, y no cuando tiene un año que usa 1 litro la planta, ¿no? Pues sí, cuando está chiquito usa 1 litro,
pero cuando está grande va a usar 400. ¿Y de dónde van a sacar el agua si no lo calculan así, no? Entonces siempre debe ser, acuérdense, con la demanda del cultivo en el mes de máxima necesidad. Por ejemplo, si tienen ustedes maíz, y ya vimos que las curvas de desarrollo del maíz llega en zonas áreas similares hasta 8 milímetros diarios, que serían 8 litros por metro cuadrado, ¿verdad? Que si una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados, estaríamos hablando de 80,000 litros, ¿verdad? De 80,000 litros, porque son 10,000 metros que tiene la hectárea. Entonces ustedes tienen que calcular su sistema con base en eso. Es un cultivo en hilera, es un cultivo anual, pero también tiene su máxima demanda. Y su máxima demanda en este caso, en esa zona, si es árida, será de 8 milímetros, que serán 8 litros por metro cuadrado, que serán 80,000 litros diarios que consume esa hectárea, de acuerdo al número de plantas que tenga. Estamos hablando de 70, 80,000 plantas por hectárea, ¿no? Entonces, cada planta más o menos consumirá diariamente 1 litro, ahí sí 1 litro, pero ya estando en estado grande, pues, ya estando en espigamiento, con gilotes, ya para formar elotes es cuando más demanda, pero con base en eso tienen ustedes que calcular su sistema de riego, por goteo, por aspersión o por aspersión, ¿no? No pueden calcularlo cuando la plantita está de 20 días de nacido y que consume 1/4 de litro o 1/10 de litro por planta, ¿no? Pues así, les va a faltar agua cuando la planta esté grande, pues, ¿no? Si sembraron una gran superficie, ¿sí? Entonces, si calculan con eso, a lo mejor dicen, bueno, en lugar de poder regar 20 hectáreas nomás con esta demanda, puedo regar 5, ¿verdad? Pues sí, cuando esté grande la planta les va a dar para 5, su capacidad su diseño, ¿verdad? En ese caso del maíz, ¿no? O del sorgo, de cualquiera que sea de hortalizas, así se hace, pues, ¿no? Siempre acuérdense, hay que diseñar el sistema con la máxima demanda del cultivo de evapotranspiración en el mes de máxima demanda o en el día de máxima demanda de ese mes de máxima demanda, porque puede ser que por meses sea muy grande el tiempo, pero dentro de ese mes ustedes calculan, ya ven que dividen sus uso consultivo entre 30 días y tienen la demanda promedio diaria de ese mes. En este caso del maíz, 8 milímetros en zonas áridas, a lo mejor es 6 milímetros en zonas templadas, ¿verdad? Sí, más o menos andan 6,5 milímetros, o sea, 6,5 litros por metro cuadrado, lo multiplican por 10,000 metros cuadrados y les da la cantidad que van a usar diariamente, que deben de programar diariamente y ver si su fuente de abastecimiento les va a abastecer esa cantidad. Si no, pues hay que reducir la superficie, o si no van a dejar el cultivo sin... Claro, si en ese inter está sembrado en el periodo de lluvias y dejan de regar, bueno, las lluvias les va a ayudar, en la precipitación les va a ayudar con una cantidad de agua, pues qué bueno, que es lo que se hace normalmente en las zonas como Culiacán, pues, o sea, como que tienen riego, establecen con riego y luego en medio completan con temporal, y si les falta al final lo vuelven a completar con riego. Es de final de riego, punta de riego cuando inician al principio, ¿no? Pero ahí tienen riego, ¿no? En el caso de temporal, pues nomás con la pura agua que les caiga, ¿no? El diseño geométrico también es el segundo, donde se define la disposición más adecuada de las tuberías. O sea, el diseño geométrico es cómo deben ir las tuberías en longitud, en cuadro, en diagonal, etcétera, ¿no? Sí. Y componentes del sistema, y el diseño hidráulico, donde se calculan las dimensiones de las tuberías y componentes para que puedan satisfacer las necesidades agronómicas. Tanto el diseño agronómico como el diseño hidráulico es para satisfacer el diseño agronómico que nosotros establecimos, que nosotros diseñamos, que nosotros calculamos, que nosotros queremos que funcione así, pues eso es parte de, ¿no? Las dimensiones hidráulicas no más son las tuberías, sino las presiones que deben de llevar, cuántos goteros, a qué distancia, etcétera. Eso también se influye en el diseño hidráulico, ¿no? Bueno, conceptos de área humedecida, ¿no? Esto es importante sobre todo en
El área total que se debe humedecer sería esa, el área mojada, ahí la ven. Entonces, el porcentaje de suelo mojado es el área mojada, sobre todo con los goteros encima, lo que se humedece, aunque se junta con como ya vimos, se traslapa contra el área total y les da el porcentaje real de área mojada, que ahí es donde deben concentrarse las... Uy, perdón, le pisé un botón mal y me fui mal. Discúlpeme. Estar... Ahorita llego a... Bueno, ahí está ya. Es que aquí por estar viendo la pantalla me equivoco y piso mal. Donde dice avance de página, le pongo fin y se me va hasta el final, ¿no? Bueno, esas son en términos de las generalidades, pues, que tenemos de un sistema de riego por goteo y que debemos tomar en cuenta. El área mojada que decíamos que, ¿cómo se...? El diseño agronómico, pues es, o sea, el diseño geométrico y el diseño hidráulico depende de los datos que nosotros estimemos, calculemos, el diseño agronómico, ¿no? Por eso dice aquí que es la parte más importante del proyecto de riego, ya que cualquier error aquí generará un sistema de riego inadecuado a lo que se precise. Por eso es importante que calculemos bien, que entendamos bien lo que es desde que vimos lo que vimos en todas las clases anteriores, ¿no? La textura básicamente, cómo se maneja, porque está compuesta, la estructura, la porosidad, la infiltración, luego también qué es de evapotranspiración, qué es el uso consultivo, cómo se estima, cómo se calcula, por qué diario, por qué por mes, según el tipo de cultivo, etcétera, etcétera, ya así, ¿no? El tiempo de riego, también el intervalo de riego, cada cuándo regar, la humedad aprovechar, todo eso es lo que entra aquí, pues, en el diseño agronómico y es lo que va a alimentar al diseño hidráulico, ¿no? O sea, con estas necesidades que tengo yo como agrónomo, tú ingeniero civil o ingeniero en irrigación, que tampoco son muy buenos en ese sentido, pero bueno, vamos a suponer que sí. ¿Cómo me puedes diseñar o cómo puedo diseñarlo para que me funcione bien, ¿no? Por ejemplo, si se estiman unas necesidades de riego menores a las reales, repercutirá en la producción, la calidad y puede darse problemas de sanidad por falta de lavado de sales, ¿no? Por eso es importante, es lo más importante del proyecto de riego, el agronómico, ¿no? El volumen de suelo humedecido, el riego por goteo por su carácter de riego localizado, se localiza a cierta profundidad, no es necesario humedecer el 100% del área ocupada por la planta. Sí, precisamente en eso se basa el sistema de riego, que le da localizado a donde están las raíces, ¿no? Es necesario establecer un mínimo volumen de riego a humedecer que tendrá que ser suficiente para garantizar el suministro de agua que necesita la planta para un óptimo desarrollo, para un buen desarrollo. Aquí le ponemos óptimo, pues, ¿no? El volumen de suelo humedecido se sustituye por el de porcentaje de suelo mojado, que es la relación que vimos ahorita en la figura entre el área mojada por el emisor o los emisores que se traslapan y el área total regada expresada en porcentaje, ¿no? Aquí está, ¿no? Fíjense cómo los valores recomendados de porcentaje humedecido, ¿sí? Frutales de marco de plantación amplio, el porcentaje de suelo mojado es del 25 al 35% del suelo húmedo, se ve, ¿no? Suelo húmedo, suelo seco, pero en términos generales es el 25 al 35% lo que ocupa generalmente la parte aérea del árbol y le da sombra para que no se evapore el agua que llega a la superficie del suelo de riego por goteo, o la que está en la superficie del suelo, ¿no? Cultivo de marco de plantación medio, o sea, porcentaje de suelo mojado entre 40 y 60%, distancia inferior a 2.5 metros entre los árboles, ¿no? Y cultivo de marco de plantación reducido, como veíamos el mango, ¿verdad? Que ponemos muchos árboles de porte pequeño, el porcentaje mojado tiene que ser entre 70 y al 90%, porque son árboles pequeños, dan muy poca sombra, ¿sí? Y ahí sí tiene que estar muy traslapados los goteros
para que den la cantidad de agua a esos árboles pequeños. A los árboles grandes, como vemos, ahí están los datos de porcentaje mojado, ¿no? Sí. El valor del porcentaje mojado más apropiado depende del tipo de cultivo, de los frutales, como veíamos, si son herbáceos, si son frutales, el clima, si es húmedo, si es árido. ¿Sí? Si es árido, pues tener más área mojada, ¿no? O traslapar mejor los goteros, si es húmedo menos, el tipo de suelo. La textura, como ya vimos, el suelo, textura húmeda, la textura, perdón, arcillosa es hacia los lados, el suelo de textura arenosa es hacia abajo, tenemos que tener más junto los goteros, el traslape de los goteros, todo eso tiene que tomarse en cuenta y por eso debe ir en el diseño agronómico, ¿no? Cultivos de plantación de marca o de media distancia, distancia de plantas inferiores a 2.5 metros entre plantas, ¿sí? Del 40 al 60%, variando según la misma relación anterior. Cultivos de marco de plantación reducida, por ejemplo, hortícolas, cultivos, hortalizas, florales, herbáceas en general. El porcentaje de suelo mojado que se le asigna a los cultivos está comprendido entre un 70 y un 90%, pudiendo variar en algunas ocasiones, ¿no? Valores altos de porcentaje mojado incrementan la seguridad del sistema, sobre todo en caso de averías de la instalación o en situaciones extremas de autosustentación, en situaciones de mucho calor, de que están los árboles sin hojas, aunque no coinciden la época de invierno cuando están sin hojas, los de hoja caduca, ¿verdad? Sí, pero cuando no están sin hoja, pues el sol da directamente al suelo, no tiene intercepción de las hojas y entonces se evapora más agua y hay mayor evapotranspiración. Por el contrario, si toman valores excesivos, incrementa el valor de la instalación. O sí, si no calculan bien y calculan de más, ¿verdad? Hay mayor cantidad de emisores o de goteros, diámetros mayores de las tuberías, más válvulas de control, de presión, etcétera, ¿no? En el riego por goteo se persigue una concentración máxima de raíces funcionales y en la mayoría de los cultivos sucede entre los 15 y los 30 centímetros de profundidad, ¿no? Dado por otras autoridades que no soy yo, pues, que no porque lo venga diciendo y les diga yo a fuerza me tengan que creer, ahí está. Esto es la bibliografía que se reporta, pues, ¿no? En el riego por goteo como concentran, las raíces se concentran donde huelen, vamos a llamarle así, la humedad, que no huelen, pues, pero que su condición genética les permite detectar donde hay humedad y como el riego por goteo riega, si lo programamos bien, entre los 15 y los 30 centímetros de profundidad es donde se forma el bulbo de mojado, allí es donde se concentran las raíces de absorción, ¿verdad? Número y disposición de emisores o goteros, cultivos en marco de plantación amplio, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes un árbol, bueno, a eso representa un árbol con un mismo volumen aplicado, ¿sí? En un solo árbol el emisor, ¿verdad? Si pérdida de agua por filtración profunda, están las raíces y ahí nos semejan eso para que supuestamente es un suelo arenoso con un emisor, con 3 emisores, pues sí, para el mismo volumen de agua aplicado, el uso de mayor número de emisores supone reducir las pérdidas por filtración profunda y aumentar la eficiencia de aplicación del agua. Pues sí, los ponen más separados, ¿no? En un suelo arcilloso si se da esto, a lo mejor en un suelo arenoso reducen en algo la infiltración, pero sigue siendo suelo arenoso. El problema aquí es que si pongo 3 goteros en lugar de uno, así pues me cuesta más. Tengo que comprar 2 goteros más tuberías, etcétera, ¿no? Sí, para poner 3 goteros, pero bueno, ahí le van ustedes campechaneando según tengan presupuesto, según tengan tipo de suelo, según tengan el agua disponible, etcétera, ¿no? Si tienen poca humedad y necesitan aprovechar al 100% lo que más que se pueda, pues 3 goteros, aunque cueste más, ¿no? Con tal de que no se pierda mucha agua, ¿no? Número y disposición de los emisores o goteros, ¿no? Cultivos con amplio marco de plantación. Hay que mojar bien la superficie del terreno bajo la copa del árbol para evitar excesiva evapotranspiración. Es decir, de acuerdo al marco de plantación, se debe de programar, se debe de colocarlo, los goteros y la cantidad de agua de tal manera que
sea la sombra del agua, del árbol, la que proteja lo más que pueda las pérdidas por evaporación. Las pérdidas de evaporación, acuérdense que la evaporación forma parte de la evapotranspiración. Y para evitar pérdidas de agua por filtración profunda, o sea que se infiltre mucha agua, se instala un mayor número de emisores y por lo tanto el porcentaje de suelo mojado se amplía de forma lateral cuando ponen ustedes un mayor número de goteros. En lugar de uno pueden poner 2, 3 o a veces son árboles en círculo, ¿no? En un círculo ponen 6, 8 goteros según también el gasto que necesiten, porque si un gotero les da 1 litro por hora y ustedes el tiempo de riego que calculan son 4 litros por 4 horas, ¿verdad? Sí. Entonces el goteo les dirá 4 litros en esas 4 horas, si fuera de 1 litro el gasto o el caudal de 1 litro por hora. Pero sí tienen un árbol muy grande, por ejemplo, como vimos ya los árboles de mango, esos grandísimos que hay, sí, y necesitan 40 litros, 400 litros diarios. ¿Cuántos goteros tienen que poner, verdad? Sí. Pues a lo mejor 10 goteros de a 4 litros, les da 40 litros por 10 horas, les da 400 litros. Hay goteros de 4 litros por hora y que también pueden funcionar durante 10 horas para que le den al árbol la cantidad de agua que ustedes calcularon, como es este caso que vimos del mango, pues, ¿no? Sí. Cuando se dispone de emisores en líneas de cultivos con marco de plantación media o amplio, hay que procurar que las ramas se unan a una profundidad no superior a la de las raíces, es decir, que abajo se traslapen en una profundidad no mayor a las raíces, por si no hay perforación profunda, hay infiltración profunda, se va fuera de la zona radicular. De no ser así, la raíz es posible que no sea capaz de atravesar suelo seco y la zona salinizada que hay entre los dos bulbos contiguos. La zona que ya vimos que tiene más sales entre los dos bulbos que se van a traslapar y por lo tanto no se desarrollan en esa zona. O sea, también las raíces detectan que, aunque no piensen, ¿verdad? Pero detectan por cosa genética que ahí hay una zona salina y que es una zona perjudicial para su desarrollo, ¿no? En este caso estaría desaprovechando una zona de agua a no estar ocupada para raíces, es decir, se estaría disminuyendo la eficiencia del sistema, ¿no? Pues sí, la planta absorbe menos, se baja la eficiencia del sistema, a lo mejor de 95 a 90%, 85%, entonces gastar tanto dinero para tener la misma eficiencia que un sistema de aspersión, pues mejor a lo mejor comprar aspersión o un sistema de gravedad que me dé el 70%, 75%, si lo hago bien, pues a lo mejor les digo y no gasto tanto en este tipo de sistemas que son tuberías, emisores, filtros, casetas, válvulas, etcétera, ¿no? Ahí es lo que decíamos en profundidad de las raíces, profundidad de humedecimiento de las raíces por abajo, ¿verdad? No por encima, que se traslapa también por encima que formaba una franja, ¿no? Ahí está, se señalan los emisores, ¿verdad? Como las zonas húmedas, solape le llaman en Europa solape o traslape para nosotros, ¿sí? En un suelo húmedo, pues tiende a traslaparse más rápidamente, pero siempre dentro de la zona de las raíces, ahí está, ¿no? En un suelo húmedo que tenemos cierta humedad, también tienden a traslaparse, pero no se gasta tanto, pues, agua como si no se traslapara, ¿no? También cuando se tiene mucha pendiente, ¿no? Hay que disponer las tuberías de tal manera que el goteo no escurra mucho porque cae en la superficie, sino toda se infiltra y tiene mucha pendiente, puede empezar a escurrir a favor de la pendiente el agua. Entonces hay que ponerlas siguiendo ciertas curvas de nivel. Ahí van las tuberías, ahí ven ustedes cómo están equidistantes, pues, ¿no? Para poder, y tratando de que no escurra la menor cantidad de agua hacia la pendiente, ¿no? Mantenimiento requerido del sistema de riego que si se necesita, ¿no? Como decíamos en líneas, en explicaciones anteriores, ¿no? Sí, la inspección y mantenimiento de todos los componentes del sistema, hay que estar constantemente encima del sistema, sobre todo de día, ¿verdad? O sea, bueno, no quiere decir que la caseta donde tengan los filtros y todo, que tiene luz en la noche, no la inspección, pero ya en el campo, las líneas regantes, los goteros es difícil vigilarlos de noche, aunque
pues con lámpara puede uno hacer recorridos, ¿verdad? Para ver si no hay fugas, para ver si no hay roturas de las tuberías, para ver si están bien acoplados los sistemas, si están jalando la mayor parte de los que lo pueden hacer parados, ir viendo cómo está goteando, si están goteando normalmente los goteros, o sea que vean ustedes que así los dejan, bueno, pues van nomás viendo cómo gotean. Este no gotea, pues ya se taponeó, ya le comieron los changos la salida, ¿no? Que funcione bien y que no tengan fugas, pues también tenemos que vigilar. El manómetro de mano se convierte en la herramienta más valiosa para mantener la uniformidad en la presión del sistema de riego. Generalmente es un manómetro colocado con una, se atornilla a una de cobre que tiene una salida delgadita para poder meterla por el gotero y que nos dé la presión. Y checamos no todos los goteros cuando caberíamos, ¿no? Sino más o menos con una cierta planeación van ustedes con un planito viendo qué goteros tienen que calibrar, qué ver está saliendo su presión para poder hacer luego en el gabinete sus curvas estadísticas, pues, ¿no? Pero no lo hacen en todos los goteros, sino cuando acaba, ¿no? Ahí está el manómetro de mano, que es el que utilizan, ¿verdad? Lo colocan a la línea donde va la línea de conducción donde va el gotero, ¿verdad? Y ahí, como va al vacío, lo atornillan ahí con la presión que trae el agua en la tubería, les marca en, en metros de columna de agua, en centibares, en bares, en atmósferas, en lo que sea, pues ahí les marca, pero fíjense cómo es grandote para que vean bien, porque si no ven las divisiones y tiene que coincidir la mayor parte de los goteros en su presión para que podamos asegurar que estamos dando una uniformidad en el riego, ¿no? Bueno, dependiendo del tipo de emisor o gotero considerado, compensante o no compensante, ¿qué quiere decir? Que compensa la pérdida de presión si es que tenemos un desnivel muy grande, por ejemplo, entre la primera gotero y el último gotero, si es que la presión de la bomba no es pareja o lo que sea, ¿verdad? Pero sobre todo por desnivel del primer emisor hasta el último desnivel, porque a veces las líneas son de 500 metros, ¿no? De largo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de emisor considerado, o como le decía, gotero, compensante o no compensante, tendremos una curva caudal o gasto-presión por mayor o menor inclinación, según podamos observar en la siguiente gráfica. Permítanme, porque están tocando. Entonces, en un principio, fíjense, aquí tenemos una curva caudal-presión, o sea, gasto-presión, el tasa de flujo, el flujo en galones es, para variar de las unidades de los gringos, galones por minuto. Un galón, acuérdense, bueno, aunque no se lo aprendan, es 3.785 litros, equivalente a 3.85, lo hacemos casi igual a 4 litros, ¿sí? Y entonces, antes los primeros goteos que se sacaron, estamos hablando de 50 años, cuando todavía era, que les digo que trajimos a este doctor Gorber acá a México, eran unos goteros que eran con una tuerca a la salida. A medida que aflojaban la tuerca, pues salía más o menos agua, pero eran muy disparejos porque tenían presiones diferentes y creíamos que eran presiones. Aquí en Calvillo, Aguascalientes, que es la zona ideal en México para producir, tiene el clima ideal para producir guayabo. Ahí, se pusieron tipos de goteros y nos pusimos ahí, nos tocó andar con unas probetas y con unas llavecitas, ¿no?
le veíamos en el primer gotero cuánto caía, luego en el segundo le aflojábamos, le apretábamos, veíamos cuánto caía y así. Pero eso es lo que se llama en hidráulica salidas múltiples, pues, o sea, las salidas múltiples con presión, que en este caso este tipo de goteros afecta la salida en el primer gotero, afecta a todos los demás de la línea. La segunda, calibramos el segundo gotero y afectaba al primero en la salida y a todos los demás. Calibrábamos según nosotros el tercer gotero y afectaba al primero y al segundo y a todos los demás. Nunca acabábamos, ¿eh? O sea, se afecta pues cualquier gotero, no es constante la presión, lógicamente no era constante la salida del gasto, no salía igual para todas las plantas y supuestamente si son plantas de igual demanda de agua, pues tienen que tener igual aportación de agua para que consuman lo mismo, ¿verdad? Si no les va a dar de todos tamaños, ¿no? Bueno, así se hizo el primer año y no funcionó así, ¿no? Entonces son lo que se llama goteros que no compensan la presión, pues, y vean la curva como a medida que aumenta la presión varía también el gasto, la tasa del gasto que es la de la ordenada, row rise, tasa de gasto, ¿no? O sea, gasto en galones por minuto, ¿no? Entonces, vean ustedes la línea roja como a medida que aumenta la presión se va con los no compensantes, los que no compensan por presión, que es un artefacto que trae ya el gotero ahora actualmente, los goteros actuales, pues se va afectando el gasto. Cuando tiene 10 PSI, que son PSI, acuérdense, pound square inch, 10 libras por pulgada cuadrada, ¿a cuánto equivale? Vemos en sus equivalencias que les pasamos de presiones, no que se las aprendan, ¿no? Sino que más o menos recordemos cada de vez en cuando, recordarlas, no aprenderlas de memoria, ¿eh? Más o menos 14.7 PSI es igual a una atmósfera, es igual a un bar, pues más o menos. O sea, 15, Juan, que decíamos que 15 PSI es igual a una atmósfera. Por eso le ponen ahí 5, 10, 15 ahí, donde dice 15 PSI, que sería 15 libras por pulgada cuadrada, sería una atmósfera. Fíjense cómo da una cierta cantidad, da o menos, da 2 galones por hora. El gotero ese es goteros no compensados. En cambio, ya 30 PSI, o sea que serían 2 atmósferas, tomando como 15 en números cerrados, 15 PSI por atmósfera o por bar, nos da ya arriba de 2, nos da 2.2, una cosa así, ¿no? Y luego vuelve a bajar cuando tiene 50, cuando tiene 50 45 PSI, ya anda alrededor de 1.9 galones por minuto, etcétera, ¿no? Es decir, no compensa la, la desigualdad aunque sea la misma presión, no compensa el gasto, sale diferente porque tiene diferente presión los goteros, pues a medida que se va avanzando. En cambio, ahora los autocompensantes, fíjense cómo el compensante, cómo tiene la línea pareja, ¿no? A partir de los 10 PSI, a partir de 5 todavía varía el gasto, pero a partir de 10, cómo se mantiene parejo a pesar de que aumente la presión, la línea más o menos es asintótica a la eje de las X, ¿no? Entonces casi no se mueve, ¿no? Las curvas planas son características de goteros compensantes. Estos llevan un mecanismo, normalmente una membrana fabricada con silicón tratada que regula el flujo de salida del agua, entregando prácticamente el mismo gasto para una banda dada de presiones, ¿no? Pues sí, desde 10 hasta 50 es más o menos el mismo gasto que de 10 a 50 PSI, libras por pulgada cuadrada, insisto, ese es el PSI quiere decir, más o menos se mantiene constante el gasto, ¿no? que es lo que tratamos, que todos los goteros den el mismo gasto porque son plantas de igual demanda, o sea, no siembran ustedes un durazno y luego un guayabo y luego un guanábano y luego una guanábana y luego un mamey y luego un coco, no, pues siembran puros duraznos o puras manzanas, etcétera, que son plantas que supuestamente tienen igual demanda de evapotranspiración, pues, ¿no? En contra, aquellos goteros que no disponen de este mecanismo de compensación de presión se denominan no compensantes y su caudal o gasto varía conforme varía la presión o
ofreciendo curvas arqueadas, o sea, en forma de arco, pues, o redonditas, ¿no? Que no son iguales y eso no nos conviene desde el punto de vista de la demanda del cultivo y lógicamente a la larga de la producción, de la cantidad de fruta producida por cada árbol y de la calidad. Ahí tienen curva presión caudal también en goteros no compensados, cómo se va subiendo cada vez que presión o carga hidráulica en MSA, insisto, metros de columna de agua o en metros H, ¿sí? Ahí está en metros, yo le quise poner metros de columna de agua, que serían 5, 10, 15, 20, 25, cómo va aumentando el gasto a medida que aumenta la altura del agua, la presión del agua medida en esas unidades, ¿no? ¿Sí? Acá está medida en atmósferas abajo, fíjense, curva presión caudal o gasto de goteros autocompensantes de los que sí tiene este mecanismo, y ahí tiene ahora sí el gasto en el eje de las X es gasto en litros por hora. Ahí sí ya no son galones, sino son litros por hora, ¿no? Y ahí vean ustedes cómo la curva de flujo, ¿verdad? Sí, ahí está, el de amarillo es de 9.8 litros, la de rosita es de 4 litros y la de negra es de 2 litros por hora. Fíjense cómo se mantiene a pesar de al subir de 0.5 hasta 5 atmósferas, cómo se mantienen autocompensadas pues la presión para dar el mismo gasto, ¿no? Ahí están pues como, pero aquí en esta ya es en presión en unidades de gente decente, litros por hora y atmósferas, ¿verdad? Sí. Ya nomás las transforman si quieren transformarlas a unidades de estos raros, ¿no? Y ahí está, figura la medición de la presión, ¿verdad? Cómo se mide cuando esto no tienen ustedes que tener fijos y tienen para las tuberías que van fijas en todo el sistema, tienen que tener uno fijo cada determinada distancia, ¿sí? Cada determinado cambio, cruce de tuberías, ahí la tubería principal que sale una lateral, tiene que haber un manómetro para que una no le quite a otra presión, si por desgaste pues del flujo a través de las tuberías, y el otro es para las tuberías regantes y para los aspersores, digo, para los goteros. Fíjense cómo tienen un aditivo ahí para poder meter en el gotero o en la abertura de la tubería regante, ¿no? ¿Sí? A presión, ¿no? El tubo pitot y manómetro para medir la presión es precisamente para los goteros y para los aspersores. También este tubo pitot tiene una reducción en el extremo, se enrosca en la base del manómetro y luego se mete esa reducción para que por ahí salga la presión y mida en el manómetro, pues, ¿no? Lo meten dentro del gotero, lo meten o quitan el gotero y meten el tubito o ponen en el aspersor, ponen ahí la reducción esa y les da la medida de la presión que tiene. Entonces, más o menos van midiendo cuánto. Miniválvulo de control de presión y caudal de entrada en los laterales de goteo, ¿no? Para que puedan medir en esa miniválvula, ¿no? Y ahí está un regulador de presión también, para que puedan pues, ir midiendo digo, no en todos los goteros, pues si no, nunca acaba, ¿no? Pero más o menos en la mayor parte de los goteros, ¿no? Disposición típica de tuberías en riego por goteo, ¿no? ¿Sí? Bueno, el cabezal, lo que ya vimos, la caseta donde estaban todas sale la tubería principal, que es la roja, ¿no? Sí. Luego de la principal sale la secundaria, ahí en el moñito ese que se ve, moñito ese, válvula con regulador de presión, ¿sí? Para ir midiendo la presión en las tuberías múltiple, ¿sí? Y en las líneas laterales ya tienen la línea lateral y la subunidad de riego, que es donde miden con el tubo pitot, pues, ¿no? Ahí están las tuberías principales, secundarias y laterales o terciarias, pues vamos a decir. Bueno, distribución de la carga de presión en una subunidad, así se vería, ¿no?
regulador de la presión. Ahí ven ustedes una tubería múltiple, HF quiere decir. HA carga promedio de la subunidad, HM carga máxima en la subunidad. Ahí está también, ¿verdad? Sí, en estadística eso se llama en 3 ejes, ¿verdad? Sí. Caudal mínimo en la subunidad y caudal promedio en la subunidad, ¿no? Ahí están los laterales de gotero con los goteros, más o menos les da una idea, pues, de cómo es que se miden las cargas, o sea, las diferencias de presión. La carga no es más que la diferencia de presión con la que funcionan las tuberías, ¿no? Y se ve como la carga máxima en la subunidad, pues es la línea roja, ¿no? La carga promedio en la subunidad. La carga mínima en la subunidad, ahí está, ¿no? Las HN, la QN, que representa el gasto mínimo y el gasto promedio en la subunidad, ahí está, ¿no? Fíjense cómo el gasto promedio está en medio de los de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goteros, 2, 4, 7. Está más o menos en medio de los 7 goteros, el gasto promedio de esa línea, ¿sí? Y la tubería secundaria, pues es la azul, ¿no? ¿Cómo es la forma correcta? Bueno, supuestamente de instalar la cinta de goteo. Esta cinta de goteo es lo que le digo que va en la superficie y es flexible. Es la que ve en la superficie y es la que tiene problemas de mantenimiento porque los animales huelen el agua y van y muerden la cinta esta que es muy fácil de romper y ahí beben el agua, pero ya dejan rota la tubería, ¿no? Y no es un animal, son un montón de animales a veces, ¿no? Ratas, conejos, tejones, mapaches, etcétera, ¿no? Hasta los pájaros pueden ir a picar la tubería para sacar agua, ¿no? Los cuervos, básicamente, van y pican y entonces sacan el agua de la tubería, ¿no? Pero entonces ya fregaron la tubería porque es flexible. Es muy fácil de romper, pues. Ahí está la medición del caudal en los emisores, ¿no? Si van ustedes a agarrar una tubería, agarran una tubería y un emisor y en un vasito miden y luego lo echan a la probeta que está ahí, que está graduada, claro, miden el tiempo, por eso sale el reloj ahí como que es el medidor de tiempo y ven cuánto agua salió por ese gotero en un X tiempo, ¿no? Generalmente 1 minuto, 2 minutos y luego lo echan para que les mide el volumen en la probeta que está ahí entre las manos del señor que está midiendo ahí. No es muy fácil hacerlo, ni lo hacen en varios emisores para sacar un promedio, ¿no? Más o menos en un 25% de los emisores de cada línea de goteo, ¿no? Ahí también pues pueden descargar el gotero también ahí en un vaso ahí, ¿verdad? Para que vean cuánto es lo que les da, ¿sí? Hay diferentes formas, ya se las idean hasta en un bote de cerveza Tecate ahí, un bote de refresco de lata, pueden sacar y luego si lo van a echar en la probeta, pues ahí está graduado, ¿no? Cuánto salió. Fíjense también la obstrucción en un laberinto de goteros, el gotero llega a un laberinto para quitarle presión y ahí cómo se han formado en lo que nosotros conocemos como concreciones, como obstrucciones, como precipitación, pues como sarro, pues vamos a decir. Entonces tapona el serpentín que le quita presión y no pasa el agua, o pasa muy poca y ya no sale del gotero, ¿no? Esa es una cosa ampliada, ¿no? Obstrucciones, ¿no? La obstrucción de los elementos de un sistema localizado es el principal y más delicado problema que se presenta en este tipo de instalaciones, ya que la solución no es nada fácil. O sea, es difícil, pues, cuando se producen obstrucciones, el caudal o gasto de las emisiones disminuirá en función del grado de obstrucción. Claro, está totalmente obstruido, no pasa nada. Si está parcialmente, pues pasa algo, ¿no? Por lo que las necesidades de agua del cultivo pueden quedar, en algunos casos, sin cubrir, ¿no? ¿Sí? Además, el grado de obstrucción no afectará de forma homogénea a todos los emisores del sistema. Es decir, se obstruye uno, se obstruyen dos, se obstruyen tres, y luego otros 3, 4 sin obstruirse y luego otro está obstruido y así, ¿no? Diferentes, ¿no? Lo que genera diferencias en los caudales o gastos emitidos
Esta variación de caudales o gastos producirá una disminución de la uniformidad y eficiencia de riego. La eficiencia de riego también baja, ¿no? Que afectará de forma negativa el desarrollo homogéneo de todo cultivo y con ello su rendimiento, ¿no? Riego de obstrucción de los emisores, bueno, este es un dato más que nos dan con el diámetro del gotero es menor de 0.7 milímetros, o sea, menos de 1 milímetro, ¿verdad? La sensibilidad o la posibilidad de obstrucción es alta. Entre 0.7 y 1.5 milímetros es media y mayor de 1.5 milímetros de la abertura, pues es baja la posibilidad de que se obstruya el gotero, ¿no? Pero bueno, ahí están también esos datos, ¿no? También que tenemos que calcular cuando hacemos el diseño, ¿no? Ahí está pues otra foto de un gotero instalado en una tubería mojando el suelo. Ahí se ve un suelo pues, lleno de terrones, ¿verdad? Sí. En un cultivo hortícola, ¿verdad? De hortaliza. ¿Cuál es el origen de las obstrucciones estas que estamos viendo, no? Pues puede ser de origen físico y de origen químico. Por ejemplo, la precipitación de calcio se producen sobre todo en forma de carbonatos y en aquellos puntos donde el agua queda en reposo entre un riego y otro. Al quedar en reposo, aparte de esa agua se precipita hacia abajo de la tubería y ahí queda el precipitado, ¿no? Y ya no se vuelve a solubilizar. O en la salida de los emisores, como el sarro, pues en la salida de las llaves de las casas de la cocina donde estamos nosotros, donde la concentración de sales aumenta como consecuencia de la evaporación. Sí, pues a la salida del gotero ya está en contacto con la atmósfera, entonces ahí ya se produce la evaporación, ¿no? Ahorita espérenme porque están anunciando en la calle que compran, ya que se vaya porque no me deja hablar esto. Bueno, también de reacciones químicas, la precipitación de hierro se produce en aguas ácidas que llevan hierro disuelto, ¿sí? Porque no sea, ya ven que en el pH ha sido el problema del hierro, como el aluminio, como el manganeso, es que precipita, el que al oxidarse precipita y, o sea, al juntarse con oxígeno, oxidarse y forma depósitos en filtros y goteros que toma un color marrón, un color rojo, pues, con menor frecuencia pueden ofrecer problemas similares con el manganeso, que también no es tanto, pero en el fierro es mayor, ¿no? Y lo vemos así como color marrón, color rojito, pues, no sé, como polvito así, no es como el calcio que es el sarro, que es blanco, pues, ¿no? Precipitados procedentes de fertilizantes también, sí, son precipitados químicos, ¿no? Sí. En sistemas de riego por goteo, el riego y la fertilización suelen hacerse de forma conjunta, lo que es hay que aprovechar el sistema de riego para hacer la fertirrigación que se llama, ¿no? Para no tener que gastar en aplicar de forma mecánica con tractores, con botes, con arados, con discos, con todo eso se hace pues en la forma de fertilización, se ahorra una mano de obra, se ahorra uno dinero, etcétera, ¿no? El principal inconveniente de esta práctica de la fertilización es la obturación de las emisores o goteros por la precipitación de los fertilizantes. Hay algunos que precipitan más que otros, producidos por una mala disolución o incompatibilidad de estos al preparar la solución nutritiva. Esta solución nutritiva ustedes lo van a ver en su curso de fertilización y de agricultura protegida. Se usa mucho la preparación que se llama la solución madre o solución nutritiva, o reacciona con algún elemento propio del agua de riego, ¿no? Para corregir esto se debe seguir algunas normas en la preparación de las soluciones fertilizantes y su aplicación. Además, se debe instalar un filtro de malla o anillos después del equipo de fertilización. Los tres principales puntos a tener en cuenta para evitar obstrucciones del sistema son: A. Utilización de abonos totalmente solubles. Para evitar todo lo que leímos anteriormente, se debe utilización de abonos totalmente solubles. O sea, que no precipiten, pues que se disuelvan todo en el agua. Ya les comentaba yo que uno de esos es el nitrógeno de potasio, que aporta nitrógeno y aporta potasio, sí, dos de los elementos principales indispensables para la planta, ¿no?
mezcla de abonos adecuados, o sea, que no tengan incompatibilidad entre ellos. Hay unas tablas que ya vimos anteriormente, y en donde se ve la incompatibilidad de los abonos unos con, ahí podemos ver cuáles podemos mezclar y cuáles no, ¿no? Es importante conocer los fertilizantes que se van a mezclar, ya que no todos los combinantes son compatibles. Es una tablita que ya vimos y que llevan en sus apuntes, ¿no? Manejo apropiado de la fertilización, inicio y finalización del riego solo con agua. Es decir, esto nos sucedió a nosotros en Torreón cuando empezaba el riego por goteo. En aquel entonces yo acababa de salir hace 56 años, fíjense, imagínense, y me fui a trabajar a mi tierra, a Torreón, aunque nací en Guadalajara, me quería en Torreón, y entonces empezaba el riego por goteo, sobre todo en el cultivo de la vid. Ahí se sembraba algodón, como cultivo anual, y la vid o las viñas, pues, de la uva, en forma permanente, pues, ¿no? Se dejaba. Entonces, pues llegó la fiebre del río por goteo ahí, y instalaron el río por goteo en el suelo. O sea, las líneas regantes en aquel no tenían más experiencia más que en el suelo, ¿no? Y entonces pues empezaron a ver que al estar en contacto con el suelo, los goteros de aquel entonces se taponaban frecuentemente al contacto con el suelo, ¿no? Y también tenían una pileta donde echaban el fertilizante y luego a mano se metía una gente y revolvía con unas palas, empezaban a revolver tratando de que se solubilizara, y de ahí sacaban el fertilizante. No saben si era compatible, no era compatible o no, unos y otros fertilizantes. Entonces había mucho taponamiento, ¿no? Entonces pues nos citaron supuestamente a los que sabíamos de esto. Éramos como 5 o 6 ingenieros agrónomos especialistas en irrigación de Chapingo, y la compañía esta era la que tenía los viñedos, que en aquel entonces era, no sé si ustedes conocieron el brandy viejo Vergel, así se llamaba el vino que salía de esas tierras, el viejo Vergel, que se sacó para sustituir al brandy presidente, que era en aquel entonces el que se usaba más, ¿no? Pero salía más caro ya. Entonces metieron el viejo Vergel. No sé si ustedes, no, yo creo que ni nacían ustedes, no, ninguno había nacido. Yo no sé si existe el viejo Vergel todavía, yo no sé. Bueno, total que esos empresarios que sacaban el viejo Vergel, ¿verdad? Nos mandaron llamar, nos pidieron que viéramos por qué se taponaban los goteros, ¿verdad? Sí. Y entonces nos juntaron ahí en su rancho, en una pequeña propiedad muy grande. Tenía más de 300 hectáreas de vid con este sistema de riego. Y entonces nos juntaron ahí toda una semana para que analizáramos y fórmulas, y todo el mundo dando opiniones de los 6, 7 que éramos de irrigación, y no le encontrábamos la solución. Pues no, pues es que se tapona por esto, se tapona por y otro, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, una de las soluciones era, para que no se taponara, era que se pusiera la línea de goteo en los enrejados, que se llaman espalderas en la vid, en el tomate, que lo ponen para que ahí se enreden, ¿no? Y son alambres que van en toda la línea de estar las cepas de vid a una cierta altura, 1 metro del suelo, a 1,5 metros, a 2 metros, para que ahí se enreden, pues, y sea más fácil. Ya que se enredan ahí los racimos, sea más fácil cosecharlos, ¿no? Bueno, pues la solución que dimos fue que se pusiera la línea de goteo en el primer alambre, pues, ¿no? De ahí se colgara, se amarrara, pues, ahí con alambres también, y desde ahí goteara al suelo para que no se taponara con las partículas del suelo estando al ras en la superficie del suelo, arcillas y eso, ¿no? Ahí se taponara. Bueno, pues ya, bravo, ya lo solucionaron, ya pusieron las líneas, empezaron a poner en la primera línea del alambre a la altura de 1 metro, donde estaban las vides, ¿verdad? La espaldera, empezaron a amarrar las líneas de goteo. Pues nomás era levantarlas y amarrarlas con alambre, pues, ¿no? O con plástico ahí. Bueno, pues medio funcionó y se seguían tapando los goteros, ¿no? Bueno, nos volvieron a llamar, y entonces, bueno, pues qué pasa, estamos ahí otra vez, pues hombre, ya
creímos que habíamos encontrado la solución, ¿no? Y entra el que limpiaba ahí, el Milusos que limpiaba ahí el salón donde estábamos, donde se habían confinado para que no nos distrajéramos y nos saliera humo del cerebro pensando, ¿verdad? ¿Sí? Y nos preguntó, bueno, ¿qué están haciendo? Pues fíjate que hay esto y esto y esto otro, ¿no? Y se taponan los goteros, todo. Y él, como había visto la alberquita, el depósito, cuando echaban el fertilizante, dijo, ¿y cuánto? Oiga, ¿y ustedes cómo le hacen? ¿Riegan? ¿Cuántas horas? O 5 horas. Y ahí dejan el riego, sí. Bueno, dice, ¿y por qué no? Después de que terminan lo que ustedes programaron con fertirriego, bueno, no se llamaba fertirriego, ¿no? Todavía no se usaba la palabra. Acaban de regar con el fertilizante, ¿por qué no siguen regando 1 hora más o media hora o lo que sea con agua limpia? Y así limpian lo que los goteros pueden haberse precipitado ahí del fertilizante que usaron en forma de sarro. Pues fíjense nomás, un cuate que creo que no tenía ni primaria, fue y nos dio la solución. Pues sí, efectivamente, cuando tiene ese tipo de problemas con los fertilizantes hay que hacer que regar fertirrigando, y al acabar de fertirrigar con el tiempo que se programó con el fertirriego ahora actualmente, pues hay que seguir regando pero con agua limpia para que limpie de los goteros esas precipitaciones. Así de sencillo está. Pues le dimos al clavo, bueno, le dio al clavo este cuate. No dijimos a los empresarios que nos habían que nos han dado la solución, que nosotros la habíamos sacado la solución, ¿verdad? Sí. Y sí, efectivamente se corrigió totalmente el problema. O sea, regar antes con agua limpia cuando se tiene ya problemas para limpiar lo poquito que quede, regar luego con fertirriego, con fertilizante y agua, y luego regar otra vez con agua limpia, seguir regando con agua limpia un tiempo determinado, media hora, 1 hora, para que se limpie lo que se precipitó ahí en los goteros y en las líneas, ¿no? Esa fue la solución, por supuesto. Los quedaron muy contentos, nos regalaron boletos para ver. En aquel entonces iba a ir Marco Antonio Muñiz, uno de los cantantes que en aquel entonces era el lujo le pusieron a Marco Antonio Muñiz, porque iba a dar una presentación y costaba en aquel entonces 300 pesos el boleto. Vamos a ir en el Club de Leones allá, y nos dieron boletos para nosotros y para nuestras señoras, para que las lleváramos ahí a ver a Marco Antonio Muñiz. No, pues en aquel 300 pesos era mucha lana para nosotros, y por 2 gentes eran 600 pesos, imagínate. Pero quedaron muy contentos con eso, y eso fue lo que sacamos, ¿no? 2 boletos para ver a Marco Antonio Muñiz en el Club de Leones, que iba a cantar ahí. Y sí, se echó como 2 horas sin parar, ¿no? Qué bárbaro, qué buena actuación se echó. Bueno, eso es nomás para que vean ustedes cómo a veces fácilmente alguien que ni siquiera tiene educación universitaria da la solución. No se necesita ser un genio para usar el sentido común, ¿verdad? Y este cuate pues usaba el sentido común, ¿verdad? Sin nada más, ¿no? Y con eso se solucionó el problema de las obstrucciones en esas empresas tan grandes, pues, ¿no? Bueno, aquí está ya, perdón por el rollo, pues, pero era, aquí está el problema causado por precipitados químicos, ¿no? Carbonato de calcio, fíjense cómo el serpentín está, cómo ahí el recorrido que hace el agua está obstruido por el calcio. El carbonato de magnesio que ya habíamos visto, y las sales en los emisores de goteo, así se ven pues cómo se precipitan, porque están en el gotero y fuera del gotero, porque fuera del gotero también hay agua y el agua se evapora y deja las sales ahí, y así se ve pues. También hay obstrucciones de origen biológico, ¿no? Las obstrucciones biológicas están causadas principalmente por la acumulación de algas, bacterias o algún resto vegetal en la red de riego. Si el agua de riego permanece estancada en los reservorios, o sea, en el lugar donde estamos, en la alberca, en el, ¿cómo se llama? En el depósito que tengamos el agua, ¿sí? O depósitos antes de pasar a la red de riego, se desarrollarán algas con facilidad gracias a las condiciones de reposo, iluminación y temperatura. Pues sí, en agua estancada ven ustedes que se salen, o sea, cuando acaban de regar hay que limpiar también el depósito para que no quede agua estancada, ¿no? Para prevenir la aparición de estas algas
es conveniente cubrir el depósito con una malla de sombra o tratar con algún alguicida, pues sí, con algún alguicida que controle que mate las algas o cubrir con malla de sombra para que no entre el sol, porque las algas también producen fotosíntesis, pues, y necesitan la luz solar para reproducir su alimento, pues, que es la clorofila también, ¿no? El sulfato de cobre, hipoclorito sódico o permanganato potásico se recomienda para este fin frente a otros alguicidas que darán el mismo resultado, aunque a mayor precio, ¿no? Pues sí, son caros, ¿no? Además, el permanganato potásico no deja residuos tóxicos en el agua de riego. Por eso se recomienda también, porque si deja residuos tóxicos puede afectar a los regadores, a los trabajadores de campo, ¿no? El tratamiento preventivo con alguicidas deberá hacerse cada vez que se remueve el agua, al menos una vez a la semana en verano y una vez al mes en invierno. Bueno, ya son recomendaciones que dan ya más precisas, ¿no? Las dosis de alguicidas recomendadas son las que aparecen en el siguiente cuadro, ¿no? Ahí está, ¿no? Prevención y tratamiento de aguas en embalses o depósitos o donde tengamos prevención con sulfato de cobre, ahí está, tantos gramos por metro cúbico, calculan ustedes la cantidad de agua que hay en el depósito, largo por ancho por alto, ¿no? Y les da los metros cúbicos y ahí está la prevención con el hipoclorito de ahí, con el permanganato de potasio, ahí está, que es el bueno, ¿no? La limpieza con 4 o 5 para sulfato de cobre, hipoclorito de sodio y permanganato de potasio, ¿no? Prevención y tratamiento de algas y bacterias en la red de riego, ya no en el depósito, ¿no? Con hipoclorito de sodio, 100 gramos de cloro activo por litro. Prevención, ¿verdad? De 5 a 0.2 litros por metro cúbico que se aplique, ¿no? Que esté aplicando en las redes, ¿no? Limpieza 0.2 a 0.2 litros por metro cúbico. Ahí están pues las fuentes propicias para el crecimiento de alga en vegetación en canales, árboles, en bordos de reservorio. Ahí están ahorita. Permítame tantito porque me están hablando.
Discúlpeme, colegas, es que me estaban llamando del centro para ver si tenemos clase, que si estaban checando. Bueno, ahí están las principales causantes de la obstrucción. No nomás para que tengan ustedes también este dato. Se me hizo interesante, ¿no? Ahí están los nombres del grupo de las algas: diatomeas, clorofita, cianofita y flagenala. Nombre de la especie, tamaño en micrones, ¿verdad? Si ya vimos en micras, singular en las colonias, etcétera. No hay para que tengan ustedes más o menos conocimiento de eso. Desarrollo de restos vegetales, intrusión, raíces en emisores, o sea, aún los autocompensables tienen intrusión. Bueno, todos los goteros, cuando van enterrados, tienen intrusión en los goteros. Es causada por el estrés hídrico debido al mal manejo en la aplicación del riego, cuando no damos de la humedad a aprovechar lo disponible a tiempo, o sea que baja más y que llega al PMP, al punto medido permanente, ¿no? Sí. También la planta pues trata de buscar el agua y la busca donde está, pues en los goteros, así por ahí sale. Entonces trata de extraer ahí el agua y entonces se introduce y obstruye los goteros, ¿no? Sí. Se da con mayor énfasis en enterrados en el río, que se llama enterrado subsuperficial, ¿no? Pues sí, ahí están las raíces, ni modo que se den en los goteros que están arriba, que no están las raíces, ¿no? Se evita con manejo adecuado del riego, evitando el estrés hídrico, o sea, evitando que las raíces busquen, pues, que no tienen agua y busquen donde haya, ¿no? Pues están en las tuberías a través de los goteros, ¿no? Aplicación de químicos, uno de los productos químicos que se usan es el Treflan. ¿Se acuerdan que les había dicho que les iba a dar el nombre? Ahí está ya, es un herbicida que se llama Treflan, y ahora parece ser que los mismos goteros traen integrado parte del Treflan y entonces está saliendo así a, ¿cómo se llama? Se da a medida que pasa el agua, está saliendo, entonces al salir por el gotero evita que entre la raíz, la mata la raíz, pues la, la, la rechaza la raíz, ¿no? El Treflana, acuérdense que ese es el nombre del, del, del producto químico que se usa para evitar que la raíz entre a los goteros, ¿no? Prevención por intrusión de raíz. Ahí está, en la aplicación de Treflan se recomienda hacer un tratamiento anual, de preferencia al inicio de la temporada, ¿no? Dosis recomendada: 1 gramo cada 8 goteros. El tratamiento se aplica estando el suelo seco. Duración del tratamiento de 5 a 15 minutos. Continuar regando luego de la aplicación. Y ahí está cómo se introduce, pues, en la raíz en un gotero. Mira, ahí está. Equipos para la intrusión de raíces, ¿no? Pues usar uso de filtros de discos que liberan pequeñas cantidades de Treflan, como les digo así. Periódicamente están uso eficiente como filtro en sistemas de riego por goteo. Fácil instalación, armado y uso. Los anillos se deben cambiar cada 2 años, ¿no? Bueno, pero pues es meterle lana, ¿ves? Cada vez hay más lana que meterle, ¿no? Estos son los aditamentos que en un momento dado puede ser que no hayamos calculado a la hora de diseñar, ¿verdad? Equipo necesario para detectar problemas para el propio sistema de riego por goteo. Manómetros instalados antes y después de los filtros a fin de medir las presiones. Se nota pues cuando hay taponamiento con la diferencia de presiones, ¿no? Medidor de flujo instalado aguas abajo de los filtros para ver también cómo el manómetro en cada válvula de campo, pues sí, para ver cómo está variando la presión para observaciones y mediciones de campo. Se debe usar el manómetro para medir presiones en la línea principal y en los laterales de riego. Vaso o vaso transparente, frasco transparente, pues para medir el volumen que estamos en un momento midiendo gastos, como ya vimos, ¿verdad? Para observaciones y mediciones de campo en un sistema de riego por goteo, frasco con goteo de ácido clorhídrico, o sea, el muriático, pues, ¿no? Diluido, ¿no? El ácido muriático no es más que el ácido clorhídrico ya usado, diluido. Se recomienda usar guantes y lentes protectores para su manipulación. Lupa con siguiente monto para permitir un adecuado examen de sedimentos, por lo menos de 10x, ¿no? De X quiere decir 10 veces el aumento, pues, ¿no? Un instrumento con filo cortante, cuchillo, navaja de un solo filo, para cortar emisores de pared delgada cuando vemos que están obstruidos, ¿no? ¿Sí? Entonces se cortan y se inserta otro, ¿no? Que esté limpio, ¿no? Tijeras para poder
o instrumento similar para cortar emisores, habrá que apretarlos para abrirlos y se pueden necesitar las pinzas, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Ahí está un mecanismo antidrenante, ¿sí? Una presión del aire de 1.4 metros. Esto pues, nos lo recomendó Netafim. Netafim es la empresa más grande que hay a nivel mundial de riegos presurizados, pues, ¿no? Estuve en Israel y conocí ahí las instalaciones. No, pues es otro mundo, ¿no? Mucha lana es la que gastan ahí, ¿no? Allá se da en un kibutz, en los kibutz se llama, que son las granjas colectivas, como son los kolhots en Rusia, o las comunas en China, o los ejidos aquí en México, nomás que con menos corrupción que la que hay aquí en México, ¿no? Pero ahí tienen que esa membrana es la que hace que sea antidrenante, que drene menos o drene más, ¿verdad? Sí, por la presión que tengan, ¿no? Sí. Allá repito, los, los kibbutz que se llaman, o granjas colectivas allá, todos ganan, es el comunismo dentro de un país imperialista. Pues allá todos los que llegan al kibutz, que quieren trabajar en el kibutz, ganan lo mismo el que es director del sindicato del kibutz, el que lava la ropa, el que hace la comida, el que maneja el tractor, gana lo mismo. Exactamente, desayunan, comen y cenan de manera colectiva, todos juntos, ¿no? Cuando se casan, les dan a cada uno un apartado ahí para que vivan, que tengan cierta privacidad, pero luego cuando tienen hijos, ¿no? El primer mes dejan a la mamá que lo cuiden y luego lo dejan en la casa de cuna de los kibutzianos para que se vaya formando el, el espíritu de grupo, pues, desde chiquitos, ¿no? Sí, y las papás y el mamá tienen derecho a ver al niño el sábado en la tarde. Después acaban de trabajar todo ese día, pero para que tengan privacidad, el niño duerme en la casa de cuna siempre. Tienen un sistema de kinder, secundaria, secundaria, ya la preparatoria la tienen entre varios kibbutz. Entonces mandan camiones resguardados por soldados porque están en guerra con los árabes, y ahí llevan de un kibutz a otro kibutz, llevan a una preparatoria comunal. Pues digo, les comento todo esto porque es los que manejan la cosa agrícola en Israel, y generalmente les dan las tierras de manera permanente por 50, 100 años a los kibutzianos, siempre y cuando ellos reciben instrucción militar, y están generalmente en las fronteras con los países árabes, están rodeados por puros países árabes, ¿no? Al norte está Líbano, está Siria, está Jordania, está Arabia Saudita y está Egipto rodeando. Entonces, en las fronteras han instituido los kibutz, tienen instrucción militar y tienen que aguantar 20 minutos el ataque de los árabes, hasta que es lo que dura más, en el punto más alejado, del aeropuerto más alejado, los aviones Mirage y Phantom que compraron a los franceses para vigilar Israel, que es lo que más tardan en llegar al lugar de ataque de los kibutzianos. El kibutziano tiene instrucción militar para aguantar, disparar rifle, pistola, etcétera, hasta los 20 minutos que llegan los aviones. Allá todo el mundo tiene que hacer instrucción militar, hombres y mujeres. Las mujeres de los 18 años, año y medio, y los hombres de los 18 años, 3 años. Manejan desde cuchillo, pistola, ametralladora SUSI, cañón, tanques de guerra, etcétera, ¿no? O sea, son unas armas de matar terribles. Bueno, les comento todo esto porque yo estuve ya un mes y me di cuenta de esto, y estuvimos ahí con los kibutzianos. Después les comento más cosas de estas, pero ahorita pues ya son las 2:57, tengo otra clase. Hasta aquí alguna duda, muchachos. Llegamos aquí a la 477. Diapositiva, si hay alguna duda. Si no, nos vemos el martes. Son las últimas 3 clases que vamos a tener. La otra semana que se acaba que semestre, que no fue semestre, fue cuatrimestre nomás, pero bueno. Ya llevamos 74 horas de clase, ya las conté, fíjense que todo lo que llevamos, ¿no? Y lo bueno es que van a tener ustedes todo el material, así que nos vemos en la
la semana que entra, muchachos, si no hay ninguna duda. Cuídense, saludos a sus familias, feliz fin de semana, que estén bien, un abrazo cordial, les agradezco su atención. Profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias a ustedes, muchachos.